Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludar a las autoridades presentes, civiles y de orden público, y por supuesto a todos los colegas que han tenido las espléndidas exposiciones que me han precedido. Y además que estamos en Rancagua, también tuve el gusto de conversar anteriormente con el alcalde de la ilustre municipalidad de Apichidegua, zona que estoy emparentado familiarmente hace años, porque mi abuela paterna es de Marchihue y por lo tanto estar en Rancagua es estar en casa. Esa es la verdad. Así que muy contento de estar acá. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo un PowerPoint, no con la sofisticación de mis colegas, pero lo hice para que nadie dijera que yo era el porro del grupo. Así que es un poco más corto y tampoco sé cómo se mueve esto, así que partamos. Ese mapa que ustedes ven arriba es un cuadro que hizo el diario El Mostrador que muestra las zonas con mayor corrupción en Chile. ¿Ya? Es un mapa sexy porque además muestra que estamos en el centro. ¿Ya? La zona más corrupta es el centro del país. ¿Ya? No quiere decir que Rancagua sea corrupto, estoy mostrando una cuestión geográfica. ¿Bien? Pero si uno empieza a hacer un déjà vu, es decir, un mirar hacia atrás, un déjà vu, nada de lo que hemos conversado hasta ahora no es sino consecuencia de cosas que antes pasaron. Miren estas perlas que recordamos de antes. Las asesorías copy-paste de los señores políticos. ¿Ya? Hasta el día de hoy hay grupos de estudio, SIC, que asesoran a parlamentarios y que hacen sendos estudios que no son sino reciclaje de otros proyectos de ley. Había un negocio cabal en su momento, bueno, estamos en Rancagua, también pasó acá, sobre sueldo, financiamiento ilegal de la actividad política, de universidades creadas sin ningún sustento dogmático y normativo y que además estaban concertadas con los organismos de acreditación o derechamente grupos políticos que se quedaron con las universidades y que por supuesto nunca tuvieron sanción. Entonces todo lo que estamos viviendo ahora no es nuevo. La situación que se ha comentado tantas veces, que ya parece ser una lata hablar de ello, de las licencias, no es sino un déjà vu. No es sino un déjà vu de cosas que ya hemos visto. Pero ¿qué es lo que genera eso? Lo que genera es básicamente el concepto que hemos reciclado hoy día mucho, que es la desconfianza. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Pasan porque somos inmorales? ¿Pasan porque no tenemos formación axiológica? ¿Pasan porque no nos crearon nuestras casas? Pasa por algo mucho más simple. No hay que ser un experto en literatura sobre corrupción para darse cuenta que ella no es sino un crimen de cálculo. No es un crimen pasional. No son esos crímenes que antes salían en la prensa, lo mató por amor. No es nada de eso. La corrupción es solamente un crimen de cálculo, es un crimen de oportunidad, es un criterio de conveniencia. Y la conveniencia está dada porque cada vez que yo hago una operación corrupta, sé que la reacción punitiva o sancionatoria va a ser infinitamente menor que el acto que yo voy a obtener de beneficio. Y cuando uno detecta eso, y cuando el funcionario público detecta eso, y el privado que se quiere contactar con el funcionario público detecta eso, por supuesto que el funcionario público no puede sino entusiasmarse, porque ve la posibilidad. Bien, y esto no lo he explicado yo, está explicado por literatura comparada. Hay un tema de oportunidad, hay un tema de racionalización y hay un tema de incentivo. Entonces, pues, cuando empezamos con el escrutinio sobre la desconfianza, obviamente que si tenemos posibilidad de incurrir en conductas corruptas, porque está racionalizado, porque el costo de oportunidad está cubierto, porque ya no es un crimen pasional, sino que meramente de cálculo, por supuesto que eso cercena la posibilidad que nosotros actuemos con confianza en las instituciones públicas. Todos hemos pensado en ese momento que hacemos un ejercicio de baile y nos echamos hacia atrás pensando que alguien nos va a recibir. El problema es que, no sé si a algunas les gustan los recitales, acá me han contado, se pueden subir perfectamente y esperar que haya el recital y que todos lo reciban. Pero han habido casos en que nadie lo han recibido. Y la caída es estrepitosa. Eso sucede con la confianza pública. ¿Bien? Cuando cesa esa confianza, pasan efectos como ese. ¿Y por qué? Porque la confianza es un vector de la democracia. Ya, no soy un profesor de física, lo sé. Lo que estoy explicando es algo distinto. Es una línea directa. Cuando hay confianza, las instituciones se desarrollan bien. Y por el contrario, cuando hay desconfianza, nadie quiere suscribir ningún acto. Y hay todo un manto de duda. Y por eso, la desconfianza, producto de la corrupción, lo que atrae aparejado es ineficiencia.
Por la sencilla razón que nadie va a querer firmar nada y nadie va a querer evaluar nada, por la sencilla razón que cree que va a tener un costo no racional, a diferencia de la corrupción, sino que desde el inicio de los tiempos esa actividad fue per se ilícita. Por lo tanto, recuperar la confianza conduce irremisiblemente, a mi leal saber y entender, a tener más eficiencia en la gestión pública. Luego, entonces, el problema de la confianza parece ser un planteamiento muy teórico o digno de un grupo de autoayuda, como que nosotros fuéramos, como que los abogados que los dedicamos a compliance seamos unos psicólogos para que la gente se desahogue. No, esto es una cuestión mucho más real. Si hay desconfianza en el funcionamiento de las instituciones públicas, lo que va a conducir irremisiblemente es a la ineficiencia de los requerimientos que tiene la comunidad y que es un imperativo constitucional y legal, porque para eso se hace servicio público. Los servicios públicos suponen una necesidad pública que el legislador prevé una consecuencia normativa en la que crea una persona, una entidad, persona jurídica, centralizada, descentralizada, cualquiera sea el modo, encargada de satisfacer esa necesidad con dos deberes, regularidad y continuidad. Entonces, cuando se cae la confianza, se pierde la legitimidad y cuando se pierde la legitimidad, las formas de gobierno empiezan a erosionarse. Y por ello, lo que tenemos que hacer para recuperar la confianza institucional aplicado a quienes hoy nos ven y oyen es empezar a mirar la normativa que tenemos para trabajar con ella y poder empezar a jugar, no en el sentido peyorativo, sino que con esas normas confrontadas poder razonar y decir, miren, con nuestra ley de municipalidades, con la ley de gobierno regional y con todas las ulteriores reformas que se han hecho, tenemos mecanismos en nuestro propio ordenamiento jurídico para poder cautelar el compliance y, por consiguiente, recuperar la confianza institucional. ¿Por qué? Porque, como ya saben todos acá, la corrupción, aparte de ser un crimen de cálculo y que no es un crimen pasional, se estructura desde antiguo con una fórmula. ¿Bien? Yo no soy profesor de matemáticas por si acaso, o sea, me costó hacer la fórmula, pero corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos accountability, menos rendición de cuentas. Si tenemos sistemas institucionales en que uno solo decide todo, por supuesto la posibilidad de la corrupción es más latente. En el mundo municipal hay muy pocas competencias que las tiene solamente el alcalde. Hay algunas casi simbólicas que el Consejo Comunal puede cambiar la calle, cosas así. Pero buena parte de los planes de desarrollo comunal y la ejecución presupuestaria pasa porque el Consejo Comunal le dé su venia al alcalde. ¿Bien? Luego entonces, ya tenemos ahí un ejemplo simple, pedestre, no voy a citar ni siquiera el artículo, no voy a caer en leguleyada, en el que ya no hay un monopolio de la decisión. En materia de gobiernos regionales, como no me sé tanto la ley, ahí los tengo los ejemplos después, pero quiero centrarme ahora en materia municipal. ¿Bien? Primero, la corrupción siempre tiene un monopolio. ¿Ya? Pero además, si esa autoridad puede, a su vez, poder elegir entre dos variables jurídicas o indiferentes jurídicos, estoy pensando en García Enterría, indiferentes jurídicos y siendo ambas conformes con la legalidad, por supuesto que sí tiene poderes discrecionales. Y cada vez que la autoridad tiene potestades discrecionales, que puede elegir una u otra, o como dice la ley de compras públicas, la oferta más conveniente, el empleo de conceptos jurídicos indeterminados es clave para entender esto, por supuesto que tengo más posibilidad de corrupción. ¿Bien? No estoy haciendo un llamado a que haya una sola respuesta legal en cada requerimiento, sino que estoy mirando que las normas de la administración del Estado tienen composiciones de esta naturaleza. Tienen composiciones monopólicas, tienen composiciones discrecionales. Ya a eso hay que restarle la accountability. Le he puesto rendición de cuentas, pero como quise respetar la ecuación así mismo. Y si a eso le sumamos que no tenemos mecanismos de rendición de cuentas, o que no los tuviéramos, o que no pensáramos que los tuviéramos, por supuesto que eso va a aumentar la corrupción. Ahora bien, basta mirar, segundo llamado, la ley de municipalidades y la ley de gobiernos regionales para darnos cuenta que hay mecanismos de rendición de cuentas. La ley de municipalidades le otorga competencia al organismo de control, no sé si hay alguno aquí, no se preocupe, para representar los actos del alcalde. Uno. La pregunta es, ¿vamos a tener organismos de control dispuestos a representar los actos del alcalde? Dos. Y también hay un organismo de control en materia de gobierno regional, que puede incluso remitir los mismos antecedentes a la Contraloría General. Luego entonces, si uno empieza a revisar la ley con cierta serenidad, desapasionadamente,
tiene dentro de esas dos normativas, sin ni siquiera hacer referencia a los delitos económicos, la posibilidad de crear mecanismos internos de control. Y por lo tanto, existiendo esos mecanismos internos de control, vamos a poder cumplir las normas de mejor manera y por lo tanto vamos a poder desarrollar un canal de integridad, un canal de denuncia cuando sea pertinente. Es muy importante la pertinencia de la denuncia, pero por sobre todo una cultura de la integridad. Ahora bien, aunque ustedes no lo crean, hay leyes. Y hay hartas leyes, algunas han costado harto. Hay muchos organismos colegiados en la normativa vigente. Bien, en materia de gobierno regional es cosa de leer el artículo 24 para darse cuenta cuántas competencias tiene el organismo colegiado, el Consejo. También hay instancias deliberativas. El Consejo también le puede proponer cómo ver el plan de desarrollo, tanto al alcalde como al Consejo Regional, como al delegado presidencial, como al gobernador regional. Entonces la ley está ahí. Estamos a piacere, no necesitamos llamar al legislador, como algunos desesperadamente dicen, no, ahora resulta que vamos a tener que cambiar la ley para regular la licencia médica. Pero ¿de qué están hablando? Si eso no se requiere. Es cosa de mirar en plenitud el ordenamiento jurídico. Lo que hacen los abogados, no obstante complicarle la vida a mucha gente que los abogados existan, es determinar el material jurídico relevante. Es lo primero que hace un abogado. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer un abogado es ver lo que hay. No empezar a decir, no, es que falta esto. Y lo que sucede en la práctica es que muchas personas que se dedican a los temas de probidad e integridad pública empiezan a explicarle a usted el auto. Usted tiene un Mercedes precioso. La ley 19.175 es un Mercedes. Y le van a explicar el motor, le van a explicar los espejos de atrás, le van a explicar que el asiento se mueve para acá, para adelante. Pero eso no importa. Lo único que le tienen que explicar a usted es que el Mercedes tiene un botoncito y parte. Yo no tengo que ser un narrador normativo. Los funcionarios públicos no necesitan narradores normativos, necesitan gaffiters. Necesitan quien les diga, aquí tiene la fórmula. Y ese es el propósito de este panel. Y ese fue el propósito, presumo, no escuché todo el rato, de todos los que expusieron antes que mí, excluyendo ustedes lo escuché. Pero la cuestión es esa, no hacer una perorata normativa. No estamos para eso, ninguno de los cuatro acá estamos para eso. Y por eso, por ejemplo, el Plan Comunal de Desarrollo en materia comunal, es el instrumento que es el instrumento rector de desarrollo de la comuna y que se supone que todo alcalde que se precie de tal debería actualizarlo, debe someterse a evaluación periódica y lo dice la ley de municipalidades. Y además hay que ir cada cierto tiempo informando las contrataciones por parte de la Unidad de Administración y Finanzas. Y por supuesto, si hay una Unidad de Administración y Finanzas que puede informar trimestralmente las contrataciones, no le vendría mal a esa unidad, pienso yo, puedo estar equivocado, no le vendría mal a esa unidad de finanzas decir, oye, de estos funcionarios hay 25% que está con licencia permanente. Podría ser un error mío, puede que yo esté equivocado, probablemente estoy equivocado, pero creo que la unidad de finanzas podría hacer eso, bastando asilarse en el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Voy a concluir ya, porque ya mucha lámina es mucho. No se me ocurrió cómo explicar lo que viene. Entonces, hay un problema de desconfianza, ya sabemos por qué, ¿cierto? ¿Eso tiene consecuencias? Sí, en la legitimidad. ¿Cómo se atenúa esta situación o este padecimiento? Con los canales de participación que la ley franquea. No basta únicamente con que todo el mundo vaya a hablar. Yo sé que en nuestra región, en Rancagua, yo puedo decir con propiedad eso, en nuestra región, las necesidades son apremiantes. Pero es necesario cada vez que pasa algo ir a hablar al alcalde, como pedirle, como el alcalde fuera prácticamente como el suche cada uno. No, pero si hay directores, hay concejales, hay jefes directivos. No basta únicamente con que una sola persona pretenda resolver el problema. Si tenemos un problema de comunidad en el cumplimiento de normas, tienen que hacer partícipes a todos los órganos que tienen potestad resolutiva o decisoria. Y eso implica que cada concejal debe ser conocido por toda la comuna y no por los 4 que lo fueron a votar, y que cada consejero regional tenga que recorrer toda la región, por más que eso signifique que se va a dedicar a conocer la región y no trabajar, o no importa, pero tienen que estar siempre presentes. Porque si no, lo que va a suceder es algo muy típico, el endoso. El endoso es un término contractual en materia de título de crédito, pero ¿a quién se le va a endosar toda la responsabilidad? Al alcalde. ¿O a quién? ¿O al delegado presidencial? ¿O a quién? ¿O al gobernador regional? ¿Y los concejales para qué salieron electos entonces? Y los consejeros regionales que salen con esa papeleta inmensa que posiblemente tuvieron en Rancagua. No quiero ni saber cómo fue la papeleta en Rancagua para la votación de Cores, que sido 125 personas.
esa gente también responde. Y responde porque precisamente ustedes, los votantes, depositaron en un acto de confianza, en el único acto en la vida en el que somos todos iguales, un voto. Y ese voto fue igual, el de A con B. Y por ello, acabar con la desconfianza, yo creo que es clave desconfiar en el sentido de hacer un control público, de eso no hay menor duda. Pero una desconfianza atomizada va a impedir que los funcionarios trabajen, porque nadie va a querer firmar nada. La famosa casa, no voy a decir cuál, tenía 15 firmas. 15 firmas tenía la famosa casa. ¿Ya? 15. O sea, eso quiere decir que hubo 15 personas que pusieron su mosca, presumiendo que las moscas son de ellos, pero son 15. ¿Bien? ¿Vamos a tener moscas si seguimos con la crisis de confianza? ¿O vamos a aumentar el poder que tienen los funcionarios de representar las órdenes ilegales? ¿Alguno de ustedes ha representado una orden por ilegal? No, pero pueden levantar la mano un poquito más alto, no hay problema. Ya, vos, bien. Ya, después me cuenta el caso, lo voy a pedir por transparencia. Pero esa es la gracia. Aprovechar las normativas. Y le apuesto que el jefe de servicio, ¿cuánto se demoró, colega? El jefe de servicio en contestar la representación de la orden. ¿Colega? Nunca la respondió. Miren, miren. Uy, yo fui director de una universidad estatal, así que no voy a decir mucho, pero no me sorprende que no contesten las cosas los jefes de servicio cuando uno representa las órdenes por ilegales. Bien, colega. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, aparte de que si no tienen como qué hacer con las vacaciones porque no tienen días, aparte de esa solución, que esa no es la solución, la que está ahí no es la solución, yo les propongo algo más simple. Pongámonos a revisar la ley y apliquémosla. Y creemos la conciencia colectiva de que podemos tener un excelente programa de cumplimiento normativo dentro de los servicios públicos descentralizados que tienen incidencia directa en la vida de las personas, como lo es las municipalidades y los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para poder cumplir ese imperativo constitucional de promover el bien común. Ojo, los queda un tema. Ya van 6.592 funcionarios con sumario. Yo creo que ustedes han visto cómo cuántas personas han rasgado vestiduras con la situación de las licencias, ¿cierto? Yo quisiera sino decir lo que creo como abogado. Son 25.000 licencias, ¿ya? Pero son 18 millones de habitantes, primero. Fue un periodo de un año. No son 25.000 licencias al mes. De esas 25.000 licencias son menos funcionarios. Y ya se fueron 1.300, así que ya tenemos que estar contentos por eso. Ya hubo un mecanismo autodepurativo. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? No basta únicamente con promover una cultura o rasgar vestidura en torno al compliance. Hay que cumplir la ley. ¿Y en qué consiste ahora cumplir la ley? Que estos procedimientos que se sustancian, disciplinarios, cualquiera sea su naturaleza, y usuario administrativo, tienen que cautelar algunos fines. Primero, tienen que hacerse con pleno respeto a la ley. No se puede hacer un sumario, voy a adelantar algo, no se puede iniciar un sumario administrativo para determinar la validez de una licencia médica. Porque hasta donde yo tengo entendido, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo tengo entendido, la municipalidad no es competente para eso, ni el fiscal es competente para eso, ni el jefe de servicio es competente para eso. Luego entonces, alguna municipalidad, tal vez con el propósito de darse la experta en compliance, hace un sumario sobre eso y ese sumario va a carecer de objeto, va a ser manifiestamente incompetente en razón de objeto. Porque quien determina la validez de una licencia médica, o sea, se trae a un tribunal si la licencia es falsa, o sabe de los estudios médicos pertinentes y competencias técnicas, como por ejemplo sería la Comisión de Sanidad Carabineros, aprovechando la presencia de la autoridad distinguida ahí, o en su caso de las comisiones de sanidad de las Fuerzas Armadas. Primera cosa. Entonces, ojo, ¿tenemos una posibilidad ahora de hacer una señal? Sí, pero hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Y me lo planteó hace poco un alumno que estaba acá, de la Universidad del Desarrollo. Me dijo, ¿cómo avanzamos con esto? Yo le dije, sí, porque acá vamos a avanzar cuando la casa está quemada. No podemos esperar que la casa esté quemada. ¿Ya? Entonces, yo creo que antes que la casa se queme, por último, hagamos bien los sumarios. Primera idea. Dos, ese empleo de prerrogativas no puede ser arbitrario. No se puede aplicar, y lo voy a adelantar desde ya como académico, no es procedente aplicar medidas de destitución a todos los funcionarios cuando hubo uno que tuvo licencia retroactiva porque llegó enfermo, o cuando hubo otro que salió y volvió porque tenía un viaje corto o distinto del que se consiguió una licencia, viajó y justo la licencia se acabó el día que volvió a Chile. Son casos distintos. Me parece que son casos distintos.
Y en este nuevo esquema me parece que es razonable y responsable académica, profesional y disciplinariamente hacerlo presente. Y finalmente, esos procedimientos disciplinarios tienen reglas y plazos. Yo tengo claro que los plazos no son fatales para la administración. No quiero incurrir en esa jurisprudencia, SIC. Pero sí tengo claro que si queremos resolver en algo el problema, estos procedimientos disciplinarios se tienen que resolver a la brevedad. Si se pretenden hacer, se tienen que hacer bien. Y yo no quisiera saber cuántas horas persona va a significar el empleo de procedimientos disciplinarios en la materia. Pero lo que sí tengo claro es que hoy tenemos más oportunidades que antes de recuperar la confianza en las instituciones públicas, bastando únicamente tener presente las leyes del rubro, la de delito económico, los delitos de tercera categoría y por consiguiente avanzar de una buena vez en el propósito de tener una cultura de integridad en el sector público que le va a permitir a Chile de una buena vez por todas promover la iniciativa privada que es el motor del crecimiento del país. Muchas gracias.